Ven al Instituto Bíblico y conoce la razón de tu existir. Prepárate para servir al Maestro. Prepárate para llevar el Evangelio a todo lugar. Prepárate para conocer tu llamado. Instituto Bíblico. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta ya la quinta clase que tenemos como el Instituto Bíblico Elim. Y nos da mucho gusto que ustedes estén listos ya para esta clase que hoy tenemos. Créanme que esta clase está realmente buena, realmente importante, y qué bueno que ya estás aquí. Bueno, ese es el momento en donde tú puedes estar diciendo presente ahí en la clase. Por favor, empieza a poner ahí que estás presente y que ya llegaste a este momento. Y déjenme empezar orando para poner este tiempo en las manos de Dios, porque hoy sin duda vamos a aprender mucho. Pero hay que hacerlo de la mejor manera, poniendo nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu favor y tu cuidado. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, te doy también gracias por cada estudiante de esta escuela que está, Señor, enfocado, estudiando, aprendiendo y preparándose para ser un mejor servidor tuyo, para predicar de una manera más exponencial y para poder también ayudar a muchos a conocer esta historia, la historia, Señor, de la iglesia. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias en tu santo nombre. Amado Jesucristo, gracias por tu salvación en medio nuestro. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Están listos para esta clase? Realmente esta clase es algo muy interesante. Estamos en el tiempo de la época de los reformadores, el tiempo de las cruzadas, el tiempo de las persecuciones, el tiempo de donde vino el primer cisma de la iglesia de Occidente y de Oriente. Y ahora ya estamos entrando en este punto de la reforma o de la reforma, y vamos a hablar un poquito sobre esto y quiero que participes, por favor. La primera pregunta para ti que hoy estás participando y estás en la clase es: ¿qué es lo que se te ha hecho más interesante en estas clases, en esta clase que hemos estado viendo de la historia de la iglesia? Anota ahí, escribe ahí ahora mismo qué es o qué son las cosas que se te han hecho más interesantes. Y bueno, vamos a recordar un poquito, iniciando y recordando que pues la iglesia de Jesucristo nació ahí en Mateo capítulo 16. ¿Por qué digo que la iglesia de Jesucristo nació en Mateo capítulo 16? Porque lo hemos venido hablando. Todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de Dios, y lo dijo el Señor Jesús: sobre esta confesión voy a edificar mi iglesia, sobre estas palabras, sobre lo que tú, Pedro, estás hablando, que dices que yo soy, voy a edificar mi iglesia y tendrá una iglesia autoridad. Así que vemos ahí, todo inició en Mateo capítulo 16, y también vemos en el año 1054 el gran cisma de los ortodoxos orientales o de la iglesia de Oriente. Recordamos que la iglesia en Oriente no podía o no veía a la iglesia de Occidente como si ellos fueran en este caso, la cúspide, ¿verdad? La iglesia en Occidente, donde estaba el emperador, se promulgaron los dueños y señores de la fe cristiana, y obviamente la iglesia en Oriente no aceptaba esa autoridad, y vino un cisma en el año 1054. Después de eso, vino una separación entre católicos romanos y los protestantes,
y de ahí en ese tiempo estuvo y nació un hombre llamado Martín Lutero, y de él vamos a estar hablando un poco más. Y bueno, decíamos entonces que Martín Lutero llegó en ese tiempo, nació, él empezó a ver algo muy importante. Fíjate, esto para mí es realmente, creo yo, de suma importancia, porque en el tiempo de Dios logramos ver lo que antes no veíamos, y todo proviene por la gracia del Señor, ¿verdad? Por la gracia que el Señor nos deja ver. De hecho, el ser salvo es la gracia de Dios para dejarnos ver y reconocer nuestros pecados y poder ver lo que antes no veíamos. Algo que pasó en Martín Lutero, porque nadie que en otro tiempo quisiera caminar con Dios, aprender del Señor, tener la Biblia, leer la Biblia, nadie podía hacerlo en otro lugar más que en la Iglesia Católica, porque era donde todo se gestaba ahí en Roma. Entonces cualquier hombre y mujer que tuviera un buen corazón y fuera alguien apegado a Dios y quería tener un conocimiento de Dios, no había otras escuelas más que las escuelas, los seminarios que ya había en aquel entonces. Y ahí estaba entonces Martín Lutero. Martín Lutero, este hombre que empezó a ver lo que antes no veía y lo que antes no veían los demás. Pero Martín Lutero empezó a entender que algo no estaba bien. Y quiero hablarte un poquito acerca de Martín Lutero, y eso es algo importante. Vamos a hablar de este reformador. Martín Lutero lo que quería era traer a la iglesia otra vez a los principios de la Biblia. La iglesia, Martín Lutero no quería hacer una división. Martín Lutero lo que quería hacer era traer a la iglesia al principio, a donde como todo había iniciado. Entonces, él no quería crear un cisma, él no quería crear una separación. Martín Lutero lo que quería crear era traer un regreso a lo que era anteriormente había sido ya la iglesia, o lo que como allá había iniciado, o traerlo al regreso a la palabra, que eso es algo muy importante. Así que ahí estaba Martín Lutero, y Martín Lutero fue un fraile que vivió en el 1517, y él fue arzobispo de Magdeburgo. Él fue el arzobispo de Magdeburgo, y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero fijó sobre la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, sus 95 tesis, con lo que empezó la reforma protestante. Entonces, en ese tiempo, en 1517, era una manera en que usualmente los teólogos lo harían en aquel tiempo. Alguien podría disertar de algún tema y pondría en ese lugar, ¿verdad?, sus opiniones teológicas, y entonces habría un debate. Eso eran los inicios de lo que es la apologética. Cada uno defendía su derecho, su vista, y eso es lo que hacían los teólogos. De hecho, era algo muy normal, pero también era algo realmente muy importante, porque ahí es donde se daban cita los teólogos para hablar. Y vamos a ver qué fue lo que escribió Martín Lutero en ese día. Y Martín Lutero, él escribe, al redactar las 95 tesis, él escribe esto, y él escribe esta carta al arzobispo, y le dice él así: perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y príncipe ilustrísimo, que yo, es de los hombres, sea tan temerario que me atreva a dirigir esta carta a la cumbre de tu sublimidad. Bajo tu plecarísimo nombre se hacen circular indulgencias papales para la fábrica de San Pedro, en las cuales yo denuncio las exclamaciones de los predicadores, pues
o las he oído, sino que lamento las falsísimas ideas que concibe el pueblo por causa de ellos. A saber, que las infelices almas, si compran las letras de indulgencia, están seguras de su salvación eterna. Ítem que las almas vuelan del purgatorio apenas se deposita la contribución en la caja, además de que son tan grandes los favores, que no hay pecado, por enorme que sea, que no pueda ser perdonado, aunque uno hubiera violado a la misma Madre de Dios, y que el hombre queda libre por estas indulgencias de toda pena y culpa. ¡Oh Dios santo! Tal es la doctrina perniciosa que se da, Padre óptimo, a las almas encomendadas a tus cuidados. Y se hace cada vez más grave la cuenta que has de rendir de todo esto. Por eso no pude por más tiempo callar, que a ser excelentísimo prelado e ilustrísimo príncipe, sino rogar a tu reverendísima paternidad, se digne mirar esto con ojos de paternal solicitud y suprimir el librito e imponer a los predicadores de las indulgencias otra forma de predicación. No sea que alguien se levante por fin y con sus publicaciones lo refute a ellos y a tu librito, con vituperio sumo de su alteza. Desde Wittenberg, 1517, en la vigilia de todos los santos, Martín Lutero, agustiniano, doctor en sagrada teología. Eso fue lo que Martín Lutero habló. Él lo que estaba viendo era algo que antes no veía. Se dio cuenta y él estaba ahora buscando poder hablar la verdad y traer a la comunidad donde él era un pastor, traerlos a la verdad y hablar en contra de esto. ¿En contra de qué? De la venta de las indulgencias, porque estaban haciendo una basílica llamada la Basílica de San Pedro, en la cual obviamente necesitaban dinero, se habían quedado sin dinero y ahora optaron por hacer este tipo de cosas, de vender indulgencias. Dentro de estas 95 tesis o puntos o argumentos que Martín Lutero tenía, está estas donde él dice: ¿por qué es que de tal manera dicen que tan solo al caer la moneda dentro de la caja donde se depositan el dinero, en ese momento el alma en pena sale del purgatorio? Otra de las cosas del por qué él no estaba para nada de acuerdo dentro de esas 95 tesis que él promulgó era que dar dinero y al dar una limosna para esta basílica, lo que hacía es que salía las almas del purgatorio, dice, y por esta razón ya no tendrían más nada por qué estar ahí. O sea, una de las cosas que Martín Lutero decía es: para ser perdonados de pecado, la persona necesita estar consciente de su pecado. Y esa era una de las razones del por qué dentro de estas 95 tesis él escribe: la persona que es exonerada de su pecado, la persona que se le dice tus pecados son perdonados, son porque esa persona está viva y se ha pedido perdón y porque la gracia le ha alcanzado, no es por una moneda. Así que Martín Lutero escribe estas 95 tesis y está él hablando y dice, por ejemplo, palabras como en estas 95 tesis. Son demasiadas, no las voy a leer todas, pero dice: el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él mismo ha impuesto. O sea, el Papa no tiene el poder ni el derecho de remitir culpa alguna, más la que él mismo haya puesto, o el que él mismo haya impuesto a alguien. Lo que está diciendo es: el Papa no puede remitir culpa alguna, porque es Dios el que perdona realmente. Que nadie puede venir a pagar una indulgencia por el pecado de otro.
es la persona misma que tiene que hacerlo. Así que Martín Lutero lo que hace en estas 95 tesis, básicamente él está hablando de 5 cosas. Las 5 solas de Martín Lutero, que tiene que ver con solamente la Escritura. Esto afirma que la iglesia debe de enfocarse y devolver sus ojos otra vez solamente a la Escritura. La número 2 de estas 5 solas es solo gracia. Que la salvación solamente es por gracia, no por obras o por indulgencias o no por pagar, sino es por gracia. La tercera es la salvación solamente por fe o sola fe, que esto es como está escrito. La salvación solamente por la fe. Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación es por gracia solamente a través de la sola fe en Jesucristo únicamente. Y la cuarta es solo Cristo. En Cristo solamente. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Dios Padre. Y la última, la 5, solo a Dios la gloria. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir todas nuestras vidas ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para su gloria. Estas son las 5 solas de que Martín Lutero estaba hablando. Martín Lutero fue un hombre, igual como los demás reformadores, que Dios le dio la gracia para abrir sus ojos y para ver lo que antes no veían. Otro de los reformadores fue también Juan Calvino. Y quisiera que habláramos un poco de Juan Calvino. Juan Calvino nació en el 1509 al 1564. Calvino fue un teólogo y pastor francés en Ginebra, líder de la Reforma protestante. Además de su famosa teología sistemática, que se llama Institución de la Religión Cristiana, Calvino escribió comentarios sobre la mayoría de los libros de la Biblia. Fundó una escuela que capacitó a muchos estudiantes, incluidos misioneros a Francia, que plantaron cientos de iglesias. Su influencia continuó a través de su ejemplo, de su predicación expositiva y la teología que lleva su nombre, calvinismo, que enfatiza la gloria y la soberanía de Dios. Ese fue otro de los grandes reformadores. Y uno más, John Knox. John Knox nació del 1514 al 1572. Knox fue un líder principal de la Reforma escocesa. Los escoceses se opusieron a la Iglesia Católica Romana debido a su riqueza y a la inmoralidad de su clero. Knox aceptó a regañadientes un llamado a predicar cuando la Iglesia Católica perseguía al protestantismo y se convirtió en esclavo de las galeras durante más de un año. Luego de ser liberado, desarrolló su entendimiento teológico en la Ginebra de Calvino. De vuelta en Escocia, llegó a ser un predicador poderoso que inspiró las revueltas contra la Iglesia Católica. Cuando el protestantismo fue aceptado en Escocia, Knox y otros escribieron una confesión de fe calvinista y presbiteriana. Junto con otros escritos polémicos, su obra más significativa fue la historia de la Reforma en Escocia. Y un reformador más, del por qué le debemos mucho a estos reformadores, Ulrico Zwinglio. Él nació en 1484 a 1531.
Zwinglio fue líder de la Reforma Protestante en Suiza, quien sostenía la autoridad suprema de las Escrituras, las cuales aplicó rigurosamente en todas las doctrinas y prácticas. Su estudio bíblico como sacerdote católico ordenado lo llevó a criticar primero las prácticas y más tarde la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Participó en disputas, debates públicos que llevaron a algunos cantones suizos a decidirse por la reforma. Fundó escuelas, incluyendo un seminario para capacitar a pastores reformados. Tanto su predicación como sus escritos desencadenaron la reforma, incluyendo su comentario sobre la religión verdadera y falsa. Zwinglio se enfrentó a Lutero por la Cena del Señor. Ambos rechazaron la misa como sacrificio y la transubstanciación. Pero Lutero sostenía la presencia real de Cristo, con y bajo el pan y el vino, mientras que Zwinglio sostenía una postura más simbólica. Aquí están los reformadores de los cuales estamos hablando, y la verdad es que podemos decir que gracias a Dios por todos ellos, porque si no hubieran ellos visto lo que veían, no pudiéramos haber tenido lo que tenemos hasta el día de hoy. Y hoy estamos viendo en esta clase la historia de los reformadores y de cómo tenemos lo que hoy tenemos por hombres que vieron y fueron valientes para hablar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pienso en realidad que hoy en día necesitamos seguir siendo hombres y mujeres que tienen ojos para ver y oídos para oír, y que pueden señalar e indicar qué es lo que está mal. Creo que vez tras vez, dependiendo, no importando las décadas que vivamos, necesitamos volver una y otra vez al origen, recapitular y poder ver en dónde estamos parados y qué estamos hablando. Regresar vez tras vez al origen de nuestra fe, que es la gracia, que es la fe en Jesucristo, que es la palabra, siempre nos hará mucho bien como iglesia, como verdaderos creyentes y como verdaderos cristianos. Antes de esto quiero hablarles de que en 1569 se publicó la traducción protestante, de la traducción del protestante en la iglesia ahora reformada y protestante, de la Biblia al español, por el exmonje Jerónimo, dice ahí, convertido al calvinismo, Casidoro de Reina. Esta Biblia fue la Biblia conocida como del oso, por aparecer un dibujo de este animal en su portada. Eso es algo que sucedió cuando ahora ya está la reforma, y cuando estos reformadores, estos hombres de Dios valientes empiezan a hablar, empiezan a darse cuenta que la Biblia es para todos y necesita ser traducida. Muchos en aquellos tiempos se oponían a la traducción. En aquellos días solamente la Biblia se leía o los sermones se daban en latín. En otras palabras, no muchos podían entender o leer la Biblia en latín. El latín era un idioma para alguien que había sido preparado o estudiado. De ahí que la Biblia no estaba al alcance de todos. Pero esta primer traducción empezó a hacerse en el 1569. Y vamos a ver un poco más adelante acerca de las diferentes traducciones de la Biblia. Y hablemos un poco de la reforma y de las iglesias y denominaciones que salieron después de esta. Después del movimiento puritano surgieron las iglesias presbiteriana, congregacionalista y bautista. Del movimiento wesleyano, esto es de John Wesley, surge la iglesia metodista. Y del movimiento racionalista permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente.
De la iglesia protestante episcopal salieron las iglesias congregacionales, iglesias reformadas, iglesias bautistas, iglesia luterana, iglesia presbiteriana, iglesia... En este tiempo, mientras Martín Lutero estaba y había escrito las 95 tesis, había estado pasando varias cosas buenas dentro de lo que era la iglesia en Roma. Una de ellas es que seguía habiendo hombres y mujeres fervientes por seguir a Dios de una manera más simple y más real. En el año 1243 se inició la Orden de San Agustín. El nacimiento de esta Orden de San Agustín fue en el año 1243, cuando 4 ermitaños, 4 hombres que querían vivir vidas piadosas y quería que se les diera el permiso de simplemente ir a vivir en las montañas, buscando de Dios, leyendo la palabra, metidos en una vida de humildad y de pobreza. Estos hombres tuvieron a bien de iniciar esta orden en el año 1243. También hubo una orden llamada la Orden Franciscana que en 1206 San Francisco empezó a llevar una vida religiosa centrada en la pobreza y la caridad. Y el 16 de abril de 1208 fue inaugurada esta orden llamada esta Orden Franciscana. La Orden de los Dominicos también fue iniciada en 1215 y se organizaron como la primer comunidad formal en ese año. Los dominicos tomaron como enfoque el estudio y la predicación de la palabra, unidos a la pobreza también. Ahora hablemos de la evangelización en América Latina. El 12 de octubre de 1492, Colón y sus compañeros llegaron a unas playas desconocidas, pero no sospechaban ni siquiera qué es lo que habían descubierto. Colón había salido del sur de España buscando un camino más corto para llegar a la India y más concretamente a la isla de Zipango, el actual Japón, y llegó a las islas del Caribe. Colón llamó El Salvador a la primera isla donde llegó y la Concepción a la segunda. Parece que en el primer viaje venía un sacerdote como capellán, el padre Pedro de Arenas, quien habría celebrado la primera Eucaristía en el continente americano. Vuelto Colón a España, los reyes católicos Fernando e Isabel se apresuraron a dar nuevas al Papa Alejandro VI. Este les mandó diciendo: os mandamos en virtud de santa obediencia que así como prometéis y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas varones probos y temerosos de Dios, doctos e instruidos y experimentados para adoctrinar a los dichos indígenas y moradores de la fe cristiana e imponerles las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia de vida en lo que hayáis de enviar. Eso fue en el año de 1493, en el mes de mayo. El protestantismo es una de las ramas del cristianismo que sigue los principios teológicos de la Reforma protestante. Los protestantes fueron originariamente grupos de disidentes que, alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separaron rotundamente de ellos. Durante el avivamiento del siglo XVIII que ocurrió en Europa con el pietismo y en Gran Bretaña y Norteamérica con el Gran Despertar, se denominó a las iglesias surgidas de estos movimientos como evangélicas. Estas iglesias enfatizaban la conversión, la Biblia y el trabajo misionero, y no tanto en las tradiciones como lo hacían las iglesias ya establecidas. Los evangélicos se caracterizaron por su impulso para predicar, organizar y hacer campañas evangelísticas que buscaban el avivamiento dentro de sus propias esferas, ya fueran anglicanos, metodistas, moravos, presbiterianos, congregacionalistas o bautistas. El primer avivamiento local ocurrió en Northampton, Massachusetts,
bajo el liderazgo del ministro congregacionalista Jonathan Edwards, en 1703 a 1758. En 1734, Edwards predicó una serie de sermones sobre la justificación por la fe y la respuesta de la comunidad fue extraordinaria. Otra figura importante de este periodo fue el inglés George Whitefield en 1714 a 1770, que junto con John Wesley, que nació en 1703 a 1791, y Charles Wesley, que nació en 1707 a 1788, fundaron el Holy Club, que sería la semilla del metodismo. Para 1740, Whitefield se había convertido en una celebridad nacional en Inglaterra por su predicación apasionada. Whitefield cruzó el Atlántico para unir fuerzas con Edwards y predicar en las 13 colonias. Pronto el primer gran despertar avivó a los protestantes en toda Norteamérica. El avivamiento ya era latente en Gran Bretaña y Norteamérica. Los panfletos y sermones atravesaban el Atlántico en las dos direcciones, difundiendo el mensaje evangélico. En Inglaterra, figuras evangélicas de la iglesia anglicana como John Newton, William Wilford, Joseph Miller fueron muy influyentes. Mientras tanto, los disidentes de la iglesia de Inglaterra como bautistas, congregacionalistas y cuáqueros estaban uniéndose al movimiento. Sin embargo, fue el metodismo, liderado principalmente por John Wesley, la expresión más visible del evangelicalismo a finales del siglo XVIII. Un movimiento norteamericano. Pero a pesar de tener raíces europeas, el movimiento evangélico es reconocido por ser un movimiento norteamericano. ¿Cómo evolucionó el evangelismo en Estados Unidos? Bueno, en el siglo XIX, el evangelismo se expandió en Norteamérica como resultado del segundo gran despertar. Los avivamientos influyeron en las principales denominaciones y convirtieron a la mayoría de los protestantes en evangélicos. Desde la década de 1790 hasta la Guerra Civil, los evangélicos fueron los líderes protestantes más influyentes en los Estados Unidos. La teología detrás del primer gran despertar fue en gran parte calvinista. En cambio, la teología del segundo gran despertar fue principalmente arminiana, lo que influiría significativamente en el movimiento evangélico en el futuro. Quizá la figura más influyente del segundo gran despertar fue Charles Finney, del año 1792 a 1875. Finney creía que si los hombres podían escoger aceptar o rechazar el evangelio, entonces había que aprovechar los últimos avances científicos y de comportamiento humano para predicar. Él defendía la idea de que era fundamental y legítimo hacer uso de los medios disponibles para inclinar la voluntad humana a aceptar la oferta de salvación, como el uso de luces, música, variaciones en los tonos de voz, etc. Este giro estratégico al interior del movimiento evangélico fue un punto de inflexión clave. En ese momento en el que los métodos pragmáticos de evangelismo se convierten en un sello distintivo, aunque no generalizado, del movimiento. Por otro lado, durante este periodo, el movimiento evangélico promovió la labor social y la educación, alentó a la publicación de libros, tratados y periódicos. También condujo a un aumento en la obra misionera. Muchas de las principales sociedades misioneras se fundaron alrededor de este tiempo. Todo comenzó en el siglo XX. El comienzo del siglo XX fue una era fundamentalista que se contrastó con el renacimiento neoevangélico de la posguerra y con alas más progresivas, lo que fragmentó al movimiento y dibujó en gran parte el paisaje evangélico que tenemos hoy. Después del avivamiento de Gales en 1904, los eventos de la calle Azusa en 1906 detonaron la propagación del pentecostalismo y un avivamiento anglicano en África del Este impulsó la expansión del protestantismo en el continente a partir del 1920.
También hubo un despertar espiritual entre los evangélicos de Chile y de la India. El evangelismo siguió reafirmándose en la segunda mitad de la década de 1930. Un factor clave fue el advenimiento de la radio como medio de comunicación masiva. Ha sido un gusto poder hablar sobre la historia de los reformadores de la iglesia cristiana. Sin duda, un gran legado nos han dejado y un gran esfuerzo. Y creo que para todos nosotros necesitamos seguir teniendo la encomienda y la valentía de poder regresar al fundamento de la palabra vez tras vez. Dios te bendiga y te veo en la próxima clase. Y recuerda, ya estamos terminando, así que prepárate y nos vemos en la última clase de esta materia, Historia de la Iglesia. Bendiciones.